En la madrugada del 13 de abril de 2025, el mundo amaneció con una noticia que golpeó el corazón de la literatura universal. Ha muerto Mario Vargas Llosa. Tenía 89 años. La confirmación llegó a través de su hijo Álvaro, quien en un breve pero emotivo comunicado compartió que su padre había partido en su residencia en Lima, acompañado por sus seres más cercanos y en completa serenidad. La noticia se propagó como un eco silencioso pero ensordecedor entre quienes la admiraban, dejando una sensación de incredulidad y vacío no solo en su familia, sino en millones de lectores que encontraron en sus libros un espejo, un refugio o una revolución. Pocas figuras han marcado la narrativa hispana como él. Su nombre no solo está inscrito en los catálogos de las grandes bibliotecas, sino también en la memoria colectiva de generaciones enteras que crecieron leyendo sus historias, reflexionando con sus ensayos o debatiendo con sus ideas. Su obra es, sin exagerar, un pilar del pensamiento contemporáneo, una brújula crítica que supo desmenuzar con lucidez los entresijos del poder, las pasiones humanas y las contradicciones de nuestro tiempo. El reconocimiento mundial a su legado no tardó en llegar. Desde el Nobel de Literatura en 2010 hasta premios como el Cervantes, el Rómulo Gallegos, el Príncipe de Asturias, el Biblioteca Breve y el Nacional de Novela del Perú. Cada uno de ellos fue testimonio de una carrera dedicada a las palabras, pero también a la verdad, la belleza y la libertad. Sin embargo, su obra no fue su única gran creación. También fue esposo, padre, amante, amigo. Y es en esa dimensión íntima donde el adiós se vuelve más doloroso. En sus últimos días, se encontraba lejos de los reflectores, refugiado en la calma de su biblioteca personal, rodeado de los libros que amaba como a hijos, y en compañía de quienes formaban parte esencial de su existencia. A pesar de su fama, Vargas Llosa fue un hombre que nunca se desprendió del todo de sus raíces. Amaba el debate, la conversación pausada, los recuerdos compartidos en la sobremesa, el olor de los libros viejos y las tardes largas de escritura. La última fotografía en la que aparece junto a sus 3 hijos, quienes mantuvieron una relación cercana y constante con él, fue capturada el mes pasado, en marzo, sin que nadie imaginara que sería el último retrato de ese núcleo familiar reunido. La imagen refleja una escena cotidiana, sencilla y cargada de ternura. El escritor ya con semblante frágil, pero con la mirada viva, rodeado de sus hijos, quienes se convirtieron en su gran apoyo durante los últimos años. La familia ha decidido respetar su deseo de no organizar ningún homenaje público. No habrá velatorios ni actos abiertos. Prefieren atravesar el duelo en privacidad, sin cámaras, sin discursos, sin titulares. Se limitarán a darle el último adiós tal como lo pidió, en silencio, con discreción y rodeado únicamente por sus personas más amadas. La vida amorosa del autor también tuvo sus episodios complejos y mediáticos. En 2015, tras más de 5 décadas de matrimonio con su prima Patricia Llosa, se distanció de ella e inició una relación muy comentada con Isabel Preisler. Su historia con Isabel fue intensa y mediática, marcada por la exposición constante en revistas del corazón, especialmente en las páginas de Hola, donde sus apariciones se convirtieron en un fenómeno de seguimiento internacional. A lo largo de 8 años, la pareja fue observada con lupa, analizada, juzgada y, en muchos casos, idealizada. No obstante, aquella relación concluyó en 2023, y con ella, Vargas Llosa dio inicio a una nueva etapa. Esa nueva fase lo condujo de nuevo al encuentro con Patricia. No hubo comunicados oficiales, ni reconciliación pública. Tampoco lo necesitaban. Volvieron a compartir la vida desde el afecto profundo, el respeto mutuo y una complicidad que solo puede construirse tras medio siglo de historia compartida. Ella estuvo a su lado en momentos clave, lo acompañó durante su enfermedad por COVID-19, en su ingreso solemne a la Academia Francesa de la Lengua y, más recientemente, en un viaje en crucero por la costa italiana. Se dice que Mario, tras cerrar el capítulo con Isabel, experimentó un alivio sincero. Se retiró de la vida social activa, dejó atrás la exposición constante, los flashes, los compromisos y recuperó la tranquilidad que tanto anhelaba. Se recluyó en sus rutinas: leer, escribir, conversar con Patricia, visitar a sus hijos y reencontrarse con su identidad más pura, la del escritor que no necesita escenario para existir. Es imposible ignorar el contraste entre la figura pública que durante décadas fue objeto de debate político, académico y cultural, y el hombre privado que simplemente quería sentarse frente a su escritorio, tomar una taza de café y perderse en sus pensamientos. Incluso aquellos que alguna vez cuestionaron sus opiniones no pueden negar que Vargas Llosa fue uno de los grandes narradores de nuestra era, con una voz que se mantuvo firme, incluso cuando nadaba a contracorriente. El fallecimiento de este coloso de las letras ha dejado una herida abierta en quienes lo conocieron y también en quienes, sin haberlo visto nunca, se sintieron interpelados por sus libros.
Para Patricia, su compañera de toda la vida. Para Isabel, quien compartió con él una etapa importante. Y para sus 3 hijos, quienes hoy enfrentan este duelo con una entereza conmovedora, la ausencia es total, pero también lo es la certeza de que su legado perdurará más allá del tiempo y la muerte. Mario Vargas Llosa no ha desaparecido. Vive en sus personajes, en sus tramas, en sus discursos y en esa manera singular que tenía de entender y contar el mundo. Vive en cada lector que alguna vez cerró un libro suyo con el corazón alterado y la mente despierta. Porque hay personas que no se van, simplemente se transforman en palabras que no se olvidan. A veces, el desenlace de una vida revela verdades que durante años permanecieron sumergidas en el silencio. La muerte de Mario Vargas Llosa ha dejado no solo un vacío en el mundo de las letras, sino también una estela de recuerdos, tensiones no resueltas y relaciones marcadas por el desgaste. Una de esas sombras la proyecta su vínculo con Isabel Preisler, figura constante de la Crónica Rosa, cuya historia con el escritor terminó por desdibujarse entre portadas y rumores hasta convertirse, para muchos, en una anécdota más que en un capítulo trascendental. Lo que muchos desconocen es que, años atrás, Patricia Llosa, la esposa con la que compartió más de 50 años de existencia, madre de sus hijos y testigo de todas sus etapas vitales, se tomó la libertad y el valor de escribirle a Isabel una carta. Una misiva íntima, sin rencores, pero cargada de experiencia, donde le advertía con claridad que no era la primera vez que Mario se dejaba llevar por sus impulsos. Le confesaba haber perdonado en el pasado numerosas infidelidades y aventuras pasajeras, y le lanzaba una advertencia firme, casi profética. Ten cuidado, porque él siempre regresa al hogar. El tiempo, con su manera implacable de ordenar las piezas, terminó dándole la razón. Vargas Llosa partió de este mundo rodeado de quienes nunca dejaron de estar ahí. Su esposa Patricia y su hijo, en un entorno privado, familiar, lejos de los flashes y las apariencias. A diferencia de esa última etapa con Isabel, en la que la relación, si bien comenzó con euforia, fama y gestos apasionados, se fue apagando poco a poco, desdibujándose hasta convertirse en una convivencia fría, distante, que dejó de ser real mucho antes de que se hiciera pública su ruptura. Según se supo, durante una de las hospitalizaciones más graves del escritor, provocada por complicaciones derivadas del COVID-19, Isabel no mostró señales de preocupación. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita. Para quienes conocían los entresijos de esa relación, este gesto, o la ausencia de él, no sorprendió. Ya hacía tiempo que no compartían habitación, ni rutinas, ni ese lenguaje invisible que une a 2 personas que caminan de la mano. Aquello ya no era un hogar, era un decorado. Isabel, en su defensa, explicó que su decisión de alejarse obedecía a unos celos irracionales por parte de Mario. Pero el novel, con una mezcla de rabia y dignidad, salió a desmentirlo ante las cámaras, visiblemente alterado, bastón en mano, para defender su honor. No se trataba de celos, dijo, sino de diferencias más profundas. Y tal vez, en esa negación pública, lo que realmente se escondía era el hartazgo de haber sido reducido a un personaje más dentro del escaparate de una vida social que nunca fue suya. Quienes lo rodeaban aseguran que las discusiones eran constantes y que, incapaz de mantener la calma, Mario solía marcharse de casa, desapareciendo durante días. Isabel, en una de esas ocasiones, le reprochó con cansancio: «Esta casa no es un hotel». Y esa frase, aparentemente banal, decía mucho más de lo que mostraba. Reflejaba el desencuentro esencial entre 2 mundos incompatibles: el del escritor comprometido con la introspección, la crítica, el pensamiento, y el de la mujer acostumbrada al foco, a la visibilidad y a las apariencias. Para Isabel, la llegada del novel no fue solo un giro sentimental. Fue también una jugada de reinvención. Mario aportó a su vida pública un barniz de intelectualidad que revitalizó su figura mediática. De pronto, dejó de ser simplemente una socialité y se convirtió en la pareja de un gigante de la literatura. Durante años, las revistas del corazón no dejaban de retratar su relación con un romanticismo impostado, con cenas de gala, entrevistas en casa y paseos por las capitales del mundo. Pero cuando ese relato de ensueño se quebró, también lo hizo su exposición. Su presencia en portadas disminuyó drásticamente, y con la salida de Mario de su vida, se evidenció que gran parte del brillo que aún conservaba dependía de esa unión con el escritor. La ruptura no solo fue emocional, sino también simbólica. Marcó el fin de una narrativa cuidadosamente construida. Frente a todo esto, resulta comprensible que sus hijos hayan optado por trazar una línea clara entre el legado de su padre y esa etapa tan mediatizada de su vida. Para ellos, Mario no fue un personaje de portada ni una figura de la farándula. Fue un autor magistral, un intelectual de referencia, un hombre que vivió para pensar, escribir y cuestionar.
Y en ese marco, su historia con Isabel no solo no encajaba, sino que, a ojos de muchos, desentonaba con la profundidad y la coherencia de toda una vida dedicada a las ideas. Ellos desean preservar su imagen sin aditivos, sin artificios, sin los residuos de una relación que, lejos de aportar, terminó desgastando la imagen de su padre. No se trata de rencor, sino de justicia. Y tal vez también de una forma de honrar a su madre, quien estuvo a su lado en silencio, sin protagonismo, sin pretensiones, durante décadas. El mundo ha perdido a un narrador prodigioso, a un pensador agudo, a una voz imprescindible en el debate intelectual contemporáneo. Su nombre quedará inscrito en la historia por méritos propios, no por romances mediáticos ni apariciones en televisión. Mario Vargas Llosa no necesitó del espectáculo para brillar. Fue su visión crítica del mundo, su dominio absoluto del lenguaje y su compromiso ético con la literatura lo que le valió el reconocimiento universal, incluyendo el Premio Nobel. Su obra perdurará no por a quien amó, sino por cómo escribió, por lo que denunció, por los universos que fue capaz de construir a través de sus palabras. Por eso, desde este lugar de profunda admiración y respeto, no solo envío un sentido pésame a su familia, sino que respaldo por completo su decisión de desligar su figura de episodios que, aunque públicos, no definieron su grandeza. Preservar la memoria de Mario es proteger el núcleo de su legado, mantenerlo a salvo de las banalidades y devolverlo al lugar que le corresponde, la cumbre de las letras hispanas. Y ahora, la pregunta queda abierta. ¿Era inevitable este desenlace? ¿Fue Isabel una pasajera conveniente en el tren de su vida, o simplemente una etapa equivocada? ¿Acaso no es más digno recordar a Vargas Llosa por lo que escribió que por con quien compartió cenas en Madrid?